Imagina un avión tan rápido que podía sobrevolar cualquier país del mundo, recoger inteligencia en cuestión de minutos y escapar sin que nadie pudiera detenerlo. Un avión que no necesitaba disparar una sola bala para ganar batallas. Así era el SR-71 Blackbird, el halcón de titanio que surcó los cielos durante la Guerra Fría, el hijo rebelde de la ingeniería moderna. Lo que estás a punto de descubrir no es una historia cualquiera. Es la leyenda del avión que volaba, más rápido que un misil. Prepárate para viajar al borde de la atmósfera y conocer al verdadero fantasma del cielo. El Lockheed SR-71 Blackbird fue un avión de reconocimiento estratégico desarrollado en los años 60 por la famosa división Skunk Works de Lockheed Corporation bajo la dirección del ingeniero Clarence Kelly Johnson. Creado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en pleno auge de la Guerra Fría, el SR-71 tenía un propósito muy claro: volar tan alto y tan rápido que ningún enemigo pudiera detenerlo. Su nacimiento respondió a la necesidad urgente de obtener inteligencia estratégica sin depender de los vulnerables vuelos de aviones espía convencionales, especialmente tras el derribo del U-2 en 1960 sobre la Unión Soviética. Diseñado con 1970, un enfoque radicalmente innovador, el SR-71 fue un producto de una época de creatividad desatada e ingeniería al límite. Su silueta afilada, alas en delta y fuselaje alargado lo hacían parecer un depredador intergaláctico. Estaba construido principalmente con titanio, un material difícil de trabajar, pero necesario para soportar las temperaturas extremas generadas al volar a más de 3 veces la velocidad del sonido. El Blackbird fue el primer avión operacional en superar Mach 3 de forma sostenida, y con ello se convirtió en una leyenda de los cielos. Equipado con 2 motores Pratt & Whitney JT58, cada uno capaz de producir más de 32.000 libras de empuje, el SR-71 podía alcanzar velocidades superiores a los 3.540 km/h, Mach 3.3, y altitudes de más de 25.000 metros. El SR-71 no portaba armamento. Su única defensa era su velocidad y altura. En una época dominada por radares y misiles tierra-aire, el Blackbird confiaba en su capacidad para salir corriendo del peligro, literalmente. A lo largo de su servicio, más de 4.000 misiles fueron lanzados contra él, y ninguno logró derribarlo. Esa impresionante estadística lo convirtió en un emblema de invulnerabilidad táctica. Su misión era simple en teoría, pero compleja en ejecución: sobrevolar territorio enemigo a velocidades y altitudes extremas mientras captaba imágenes, grababa señales electrónicas y recogía datos estratégicos sin ser interceptado. Gracias a sus cámaras y sensores avanzados, el SR-71 podía mapear cientos de kilómetros en cuestión de minutos con una precisión increíble, brindando a los estrategas estadounidenses una ventaja incomparable durante la Guerra Fría. En términos de desempeño, el Blackbird superaba cualquier expectativa. Su alcance era de casi 5.200 kilómetros sin repostar y podía atravesar continentes en un suspiro. Pero todo ese poder tenía un precio. El mantenimiento del SR-71 era sumamente exigente, y cada hora de vuelo requería decenas de horas de preparación en tierra. El avión goteaba combustible cuando estaba en tierra, debido a que sus tanques estaban diseñados para expandirse a altísima temperatura. Solo alcanzaban el sellado completo cuando el avión estaba en pleno vuelo, a Mach 3. Era, en muchos sentidos, una máquina que solo funcionaba bien cuando volaba al límite. A pesar de estas complejidades, el Blackbird cumplió misiones clave. Durante las guerras de Vietnam, Yom Kippur y otros conflictos internacionales, demostrando una eficacia insuperable. Sin embargo, a medida que la tecnología de satélites espías mejoraba y la tensión geopolítica cambiaba, su rol estratégico comenzó a decaer. Finalmente, el SR-71 fue retirado del servicio en 1998, aunque muchos consideran que su retirada fue prematura. Algunas teorías incluso sugieren que aún hoy podrían operar aeronaves sucesoras más avanzadas, desarrolladas en secreto. Lo cierto es que ningún avión ha logrado igualar la combinación de velocidad, altitud y capacidad de recolección de inteligencia del Blackbird, nacimiento y desarrollo secreto. Todo comenzó con un proyecto ultrasecreto llamado Oxcart.
antecesor del SR-71, cuya misión era clara: reemplazar al U-2 y garantizar el espionaje estratégico de forma segura. De ese programa nació el A-12, que fue el primer paso hacia el Blackbird. El SR-71 tomó lo mejor del A-12 y fue adaptado para operaciones más amplias bajo la Fuerza Aérea. Su diseño fue tan revolucionario que los ingenieros de Skunk Works tuvieron que inventar nuevos métodos de producción. Solo trabajar con titanio fue un desafío monumental. No solo era difícil de moldear, sino que Estados Unidos no tenía suficientes reservas. Así que, irónicamente, una parte del titanio fue comprada a la Unión Soviética a través de empresas ficticias. Sí, los materiales del avión que espiaba a los soviéticos vinieron de los soviéticos. Diseño avanzado y tecnologías futuristas. El SR-71 parecía más una nave espacial que un avión tradicional. No solo por su aspecto, sino por la tecnología a bordo. Su recubrimiento absorbía parte de las ondas de radar, lo que lo hacía parcialmente furtivo. Mucho antes de que existiera el concepto stealth. Su piel se expandía en vuelo por el calor generado a Mach 3, lo que lo hacía filtrar combustible en tierra. Por eso, sus misiones requerían reabastecimiento aéreo poco después del despegue. Los motores J-58 eran únicos. Funcionaban como turborreactores a baja velocidad y como estatorreactores a alta velocidad. Literalmente, se transformaban en pleno vuelo. Sus sistemas de navegación eran tan precisos que utilizaban una especie de giroscopio estelar, capaz de orientarse mirando las estrellas, incluso de día, con cielos despejados. Y si te lo preguntas, sí, el avión se calentaba tanto por fricción atmosférica que la cabina alcanzaba temperaturas donde un huevo podía cocinarse en el tablero. Los trajes de los pilotos eran presurizados, similares a los que usan los astronautas. Tripulación de élite. Solo los mejores podían pilotar un SR-71. La preparación física y mental era extrema. Los vuelos duraban varias horas, a altitudes superiores a 25.000 metros, donde el cielo ya no es azul, sino negro profundo, con la curvatura de la Tierra visible a simple vista. En cada misión iban 2 personas, el piloto y el RSO, oficial de sistemas de reconocimiento. Su sincronización debía ser perfecta. A esa velocidad, un error significaba la muerte instantánea. Misiones legendarias. Aunque muchas de sus operaciones siguen siendo clasificadas, hay misiones famosas del SR-71 que lo convirtieron en leyenda. En la guerra de Yom Kippur, 1973, voló sobre el Sinaí y la región árabe-israelí, recogiendo datos que evitaron una escalada nuclear. Durante la Guerra Fría, cruzó la frontera de Corea del Norte y regresó con información vital, a pesar de ser perseguido por misiles SA-2 y MiG-25. Una vez, al detectar un misil en camino, el piloto simplemente aceleró y salió del rango en segundos. Como dijo un comandante, el procedimiento estándar para evadir misiles era acelerar. Cultura popular y legado eterno. El SR-71 también dejó una huella profunda en la cultura. Inspiró a generaciones de ingenieros, pilotos, diseñadores aeronáuticos e incluso directores de cine. Aparece en películas como Transformers, videojuegos como Call of Duty y Ace Combat, e incluso en X-Men, donde el avión de los mutantes se basa claramente en el Blackbird. Hoy, algunos ejemplares descansan en museos como el Smithsonian o el Museo del Aire y el Espacio, donde su sola presencia impone respeto. Incluso después de su retiro, el SR-71 sigue siendo objeto de teorías y rumores. Algunos creen que su sucesor secreto ya surca los cielos. El legendario y no confirmado SR-72, un dron hipersónico que sería su heredero. Pero el SR-71 Blackbird no fue solo un avión, fue un mensaje, un recordatorio al mundo de que la ingeniería humana puede desafiar lo imposible. Mientras otros diseñaban para sobrevivir, el SR-71 fue diseñado para escapar del peligro con elegancia. Nunca disparó, nunca combatió. Y aún así, dominó cada conflicto donde participó, porque su fuerza no estaba en la destrucción, sino en la visión, en ver todo, desde lo más alto,
sin ser tocado, como un dios moderno vigilando desde la estratosfera. Hoy descansa en hangares silenciosos. Ya no surca los cielos, pero su legado vuela más alto que nunca, porque el Blackbird no fue construido para durar 100 años. Fue construido para volar más alto, más rápido y entrar directo a la eternidad. Mientras el mundo miraba al cielo sin saber qué cruzaba las estrellas, solo unos pocos hombres sabían la verdad. Eran pilotos, sí, pero no cualquier tipo. Eran guerreros silenciosos, entrenados para desafiar la física, volar al límite del espacio y escapar de la muerte a Mach 3. Si el SR-71 era una bestia de titanio, ellos eran sus jinetes, guardianes invisibles del cielo, que nunca serían reconocidos por el público, pero que cada día ponían su vida en juego por algo más grande. Su misión: ver lo que nadie ve, llegar donde nadie llega, y regresar para contarlo. Requisitos para pilotar una leyenda a ser aceptado en el programa SR-71 no era como unirse a una escuadra más. Se requería algo más que reflejos rápidos o conocimiento técnico, experiencia previa extrema. La mayoría venían de volar cazas como el F-4 Phantom o el F-105 Thunder Chief. Algunos incluso eran exastronautas o candidatos a misiones espaciales. Exámenes físicos brutales. A 25.000 metros de altitud, el cuerpo humano está expuesto a condiciones similares a las del espacio. Los pilotos debían soportar largas horas en trajes presurizados, con oxígeno puro y temperaturas extremas. Fortaleza mental absoluta, no solo por las misiones clasificadas, sino porque cualquier fallo a esas velocidades es fatal. El margen de error es casi inexistente. Un piloto dijo una vez: para volar el Blackbird no bastaba con ser valiente, tenías que ser meticuloso, paciente y aceptar que cada misión podía ser la última. El entrenamiento, más cerca de astronautas que de aviadores, el proceso para entrenar a un piloto de SR-71 era comparable al de los astronautas del programa Apolo. Simuladores hipersónicos. Los simuladores recreaban escenarios como fallos de motor a Mach 3, pérdida de control a gran altitud, e incluso evasión de misiles SAM a velocidad supersónica. Entrenamiento en cámaras de vacío. Debían acostumbrarse a operar con presión atmosférica casi nula, algo que solo los pilotos de Blackbird y astronautas experimentaban. Trabajo en binomio. El piloto y su RSO, Reconnaissance Systems Officer, no eran solo compañeros de cabina, eran una unidad indivisible. En pleno vuelo, debían leerse la mente, anticiparse y confiar ciegamente uno en el otro. Esa sincronización salvó muchas vidas. Objetivos de los pilotos. Más allá del espionaje, volaban por encima de conflictos, pero no eran ajenos a la guerra. Los objetivos de los pilotos del SR-71 eran estratégicos, vitales para el equilibrio global durante la Guerra Fría. Fotografía de alta precisión. Gracias a sus cámaras ópticas y de infrarrojo, podían tomar imágenes con resolución de centímetros, desde 25 kilómetros de altura. Identificaban lanzadores de misiles, movimientos de tropas, incluso submarinos bajo el agua. Cartografía rápida de zonas en crisis. En menos de 3 horas, podían mapear un país entero. Esto salvó miles de vidas en conflictos como Vietnam, Medio Oriente o la crisis de los Balcanes. Confirmar o desmentir amenazas nucleares. En varias ocasiones, el SR-71 fue enviado para verificar si los rumores de armas nucleares eran reales. Su trabajo evitó decisiones apresuradas y posibles guerras. Inteligencia en tiempo real. Lo más valioso no era lo que traían, sino lo que evitaban. Con sus vuelos, los pilotos del SR-71 prevenían sorpresas. Mantenían al mundo un paso adelante del desastre. Historias reales, emociones humanas, a pesar de lo heroico de su labor, no eran invulnerables. Cada misión tenía un riesgo real. En una ocasión, un SR-71 fue alcanzado parcialmente por un misil tierra-aire en Vietnam. El impacto desestabilizó un ala, pero el piloto y el RSO lograron controlar la nave a Mach 3, manteniéndose en el aire y regresando a casa. Su entrenamiento y su sangre fría les salvó.
Otro piloto contó cómo, en una misión sobre Corea del Norte, perdió la comunicación y tuvo que confiar solo en su reloj y sus cálculos mentales para regresar. Volaba en la oscuridad, a 3 veces la velocidad del sonido, completamente solo. Nunca olvidó ese día. El honor de ser invisible, nunca fueron héroes de portada. Nunca firmaron autógrafos ni dieron ruedas de prensa. Volaban y desaparecían. Pero los que sirvieron en el SR-71 no lo cambiaban por nada, porque sabían que gracias a ellos muchas guerras no sucedieron, que sus ojos desde el cielo mantuvieron la paz y que sus vuelos imposibles para el enemigo eran la razón por la que nadie apretó el botón rojo. El SR-71 fue más que un prodigio tecnológico. Fue un arma sin violencia. Y su alma estaba en quienes lo pilotaban. Hombres que volaban al filo del espacio para que el mundo pudiera seguir girando en paz. Que cruzaban cielos hostiles sabiendo que nadie vendría a rescatarlos. Y aún así, volaban. Porque alguien tenía que hacerlo. Cuando veas una foto del Blackbird, recuerda que dentro de esa bestia de titanio hubo corazones que latieron con miedo, orgullo y deber. Y eso, amigo, es lo que transforma una máquina en leyenda. ¿Quieres que lo llevemos ahora a formato de guión visual para Furia Supersónica? También puedo hacer el título viral, descripción SEO con emotis, etiquetas en código fuente y sugerencias de miniatura épica para esta parte del video.